luz y sal. Capítulo 31, versículo 18 y capítulo 32 del 1 al 14. 18. Y dio a Moisés, cuando se acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra, escritas con el dedo de Dios. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres y de vuestros hijos y vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo se apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón, y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril e hizo con ellos un becerro de fundición. Y entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y beber, y se levantó a regocijarse. Y entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Y entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré vuestra descendencia toda, daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Palabra de Dios. Espero en Cristo Jesús decir lo que sea útil para que tú conozcas un poquito más de nuestro Dios, de que se arrepintió de las circunstancias, no de su plan, no de su carácter, no de su misión, no de lo que iba a hacer. ¿A qué apeló Dios? A lo que le había prometido a Abraham, Isaac y Jacob. ¿A qué apeló Dios? A que había un justo en medio de todos ellos, tratando de hablar por el pueblo. Lo dijo cuando Abraham le decía: Señor, si en Sodoma hay 40 justos, 10 justos, no, 40, 50 justos, empieza con 50, ¿los vas a destruir a todos? No. Si hay 50 justos, no. 40, 35, 20, 25, termina en 10 y Dios se va, ¿no? O sea, Dios reconoce que hay un justo orando por ellos, un justo que apela a la dignidad y soberanía de Dios, a la fama de Dios. Hay un justo que clama por ellos. Es una prueba tanto para Moisés como para el pueblo. El pueblo falló, Moisés no. Moisés había hallado gracia en los ojos de Dios. Era el único profeta que iba a ver a Dios cara a cara, y que los demás lo iban a ver en sueños, en otras cuestiones.
es el único que iba a ver la parte trasera, así lo dice, de la gloria de Dios y no morir. Es el único que subía al monte Sinaí y regresaba con la gloria de Dios en su rostro. Es el único que iba a funcionar de vicario de Cristo. Se lo dijo Dios, le dijo, tú vas a ser como Dios para el faraón y Aarón va a ser el sacerdote. Moisés movía una mano y Dios hacía las cosas. Cuando Dios le decía, mueve esa mano, Dios hacía las cosas. La única vez que Moisés no santificó a Dios fue cuando en lugar de hablarle a la peña, la golpeó. ¿Cómo lo castigó Dios? Le dijo, no vas a llegar a la tierra prometida. Él llegó a una tierra mejor. Él está con Dios. Por eso sabemos de él que está con Dios, porque está en la transfiguración. Elías y él aparece. ¿Cuánto le tomó al pueblo impacientarse? 40 días y 40 noches. ¿En qué minuto o en qué día de los 40 se impacientaron y empezaron a pedir dioses ajenos? No lo sé, pero le tomó tiempo hacerlo porque fue con Buril lo que se hizo el becerro de oro. El pueblo da ofrendas de paz y luego empieza a hacer su orgía. O sea, primero se pone en paz con Dios, le dice no te vayas a enojar, de todas formas te estamos honrando a ti con las ofrendas de paz, y se ponen a hacer su orgía a sus dioses. Los hacen con materiales que Dios ocupa después para hacer su tabernáculo y para hacer su templo, como lo más fino que hay, ¿no? Oro. Y estos amiguitos hacen su becerro de oro. Y ayer yo grabé este video. Tundí a palos a los predicadores, a los pastores. Dije que tienen miedo de perder a sus congregaciones. Hablé de Aarón. Ejemplifiqué cómo Aarón le tuvo miedo a su congregación. Cómo al final los culpa a ellos y les dice, pues es que tú ya sabes cómo son. Y pues son aprox, según las cuentas que hacen los eruditos, 2 millones de personas quejándose, reclamando. No todos judíos, pero estaban. Las quejas de unos contagiaban a otros, lo vas a ver cuando piden carne. Y me dediqué a tundir estas iglesias de medio pelo que para no quedarse sin feligreses, les dicen lo que quieren. Y a los que somos el remanente, a los que queremos verdadera sana doctrina, a los que queremos oír la voz de Dios y no la voz de hombres, nos dejan famélicos, nos dejan incómodos, nos dejan inconformes y nos hacen entender por qué la congregación está como está. Nos adentramos a sus enseñanzas, a sus pedagogías, entendemos cómo piensan sus líderes, porque además les preguntamos y sus líderes responden y sus respuestas no son conforme a la Biblia. Para ellos la Biblia ya tiene cosas que hay que omitir, hay cosas en donde hay que hacer excepciones, en donde etcétera, etcétera. Y me dediqué así, creo que me aventé 20 minutos hablando así. Y también ayer mismo lo borré. Y no lo dejé, no lo quise ni siquiera ya comprimir ni todo lo que le hago a los videos. Volví a tomarlo hoy por una sencilla razón. Quiero hablar de nosotros. Porque para que haya un pastor de medio pelo, tiene que haber una congregación de medio pelo. Una congregación que paga porque lo tranquilicen, lo catarticen, lo pongan a jugar al cristiano. Le hagan creer que porque hace algo el domingo diferente a lo que hacen los demás es cristiano.
que nunca se le dice que el cristianismo se vive desde dentro y que el cristianismo es una relación personal con el Dios vivo y verdadero, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que todo fue por mérito de Dios, que mandó el Espíritu Santo a mandarnos la fe, la convicción de pecado, que Dios Padre ya lo había ordenado desde antes de la fundación del mundo, que Dios Padre nos había amado desde antes de la fundación del mundo, por eso mandó a su Hijo a la tierra para morir por nosotros, que Jesucristo hizo la ordenanza que el Padre le dio, es decir, hablar de su palabra, dejarla en los apóstoles dejarla a nosotros, y nosotros creer a través de su palabra y no palabra de hombres, porque toda la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo, según la misma Biblia lo dice. Que el Espíritu Santo nos dota de las herramientas necesarias espirituales para poder enfrentar la vida cristiana, igual que lo hizo con el Señor Jesucristo en su humanación, en su cubierta humana, sin mancha, sin mácula, sin suciedad, pero finalmente era humano y sentía. O sea, cuando le reventaron las articulaciones, él lo sintió como tú y yo. Cuando le fracturaron no sé si le hicieron fracturas completas o nada más fisuras, pero hay lesiones en su cráneo, hay contusiones en su cara, hay escupitajos en su rostro, hay hematomas, se desfiguró, padeció dolor, padeció el mayor dolor, la separación de la perfección entre un padre y un hijo y el Espíritu Santo en la cruz. La separación de Dios dando la espalda a su hijo, asqueándose del pecado que tenía su hijo encima y por lo tanto dejando caer toda su ira que tenía que caer sobre nosotros, todos los miles o no sé cuántos seamos cristianos, no quiero decir más nada que miles. Que él no quería pasar por eso en su humanidad. Dijo: Dios, si hay otra forma, pasa de mí esta copa, pero si no, hágase tu voluntad y no la mía. Y dudo que eso es lo único que haya dicho Dios en las 3 ocasiones que se paró con su padre, porque le dio tiempo a los apóstoles a quedarse dormidos, y a menos de que estuvieran tomados, que no se estilaba, pues no te puedes quedar dormido en un minuto. Cuando estás tomado sí puedes quedarte dormido en un minuto porque tu cerebro está congestionado y le falta oxígeno y te manda a dormir. Que el Padre, Jesús vivió la vida perfecta que tú y yo necesitamos para poder estar en el cielo con Él, que si no tendríamos que regresar al Edén y volver a vivir la vida justa que no pudimos vivir, independientemente del tiempo y la forma en la que te hayas salvado. Es decir, si te salvaste a los 8 años, a los 7, a los 15, a los 30, a los 40 y tantos que me salvó Dios a mí, que la convicción de pecado viene por el Espíritu Santo, que la fe viene por el Espíritu Santo, que la fe es un instrumento para creer en el Señor Jesucristo y que toda su obra es perfecta para la salvación, vida y gloria de nuestro Señor Jesucristo, que creemos que las Escrituras son la palabra de Dios, que solo a Dios le debemos la gloria, que creemos en las 5 solas, que creemos en el tulip famoso, que creemos que Dios es en 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, con la misma esencia en diferentes cuerpos, que hay persona en ellos, que no son energías, que no vibran, como dicen algunos, y que tú no tienes que vibrar para estar en Cristo Jesús, sino que tienes que tener una relación de intimidad con Dios, que Dios tiene que conocerte, es decir, intimar dentro de ti y estar en tu mente, y tu mente ya es santa en posición, pero santificada en trayectoria, que te sigue salvando desde el mismo momento en que fuiste salvo, que vas a llegar a la glorificación y que en la glorificación se te va a entregar un cuerpo nuevo con el cual vas a poder estar en la tierra que Dios llama la Nueva Jerusalén, y vas a estar en medio de Dios en todo lo que estés viviendo ahí, en ese lugar, la llamada Nueva Jerusalén. Que no importa todas las buenas obras que hagas o dejes de hacer, no importa todos los pecados que hagas y dejes de hacer,
El único que te salva es Jesucristo, que al final tú tienes que dejar que Dios sea tu Salvador, que Él te tiene que santificar, que si Él te pone pruebas debes de agradecer a las pruebas, que las pruebas son santificadoras, que no depende de regímenes humanos, de terapias humanas, de explicaciones psicológicas humanas, que no depende de tu bondad, de tu buena voluntad, que no depende de ti. Porque si dependiera de ti ya lo hubieras perdido desde el primer momento en el que dijiste, sí, sí, creo. Y creíste que por ese contrato verbal que hiciste ya automáticamente ibas a ser salvo. Dios te iba a demostrar que no es cierto. Que tienes que tener convicción de pecado desde el primer día que te convertiste hasta el día de hoy y que tiene que ir incrementándose tu convicción de pecado a medida que vas creciendo y te vas dando cuenta que eres un inútil, que eres trapo de inmundicia frente a un Dios santo, 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 y que si quieres ser útil para Dios, primero debes de dejar que te cambie desde dentro y luego que te cambie, que te use para estar haciendo cosas afuera. Que si quieres empezar a hacer cosas desde fuera cuando no estás siendo cambiado por dentro, tus cosas son más inútiles porque son por tus fuerzas, por tus energías, por tus razonamientos, por tus lógicas, por tu entendimiento. Que si Dios no te detiene, tú vas a tener tu becerro de oro en toda tu vida y siempre vas a estar adorando a tu becerro de oro. Que tienes que reconocer que tienes becerros y a eso quiero llegar, a lo que somos nosotros. Desgraciadamente cuando nuestro cristianismo es corto, es pobre, es juvenil, es infantil, desgraciadamente no sabemos que la paz no es en la tierra, o no queremos reconocer que la paz no es en la tierra. No leemos las escrituras como se deben de leer, la leemos igual que el pentecostal, que dice que son cabeza y no cola, y que son dioses, y que todo lo que hacen ellos está súper bien porque hablan en lenguas y sanan y curan y brincan y quién sabe qué tantas cosas dicen que hacen. Tú también puedes tener un becerro de oro. No recuerdo quién fue el puritano que leí. No quiero agregarle palabras a quien no las dijo, simplemente lo leí. Eh, no, si tú te postras a tus circunstancias, tú adoras a tus circunstancias. Y entonces tus circunstancias son tu Dios, no tu Dios. Tú no amas la relación con Dios, sino amas que tus circunstancias cambien. Y no amas al Dios que está en tus circunstancias, que puso las circunstancias enfrente de ti, que hace que te maldigan, que te digan que no existes, que te desprecien en las iglesias baratas, lights, que te hace sentir la carga pesada de no poder cumplir con la deidad de Dios, pero que al mismo tiempo te dice, déjalo en mis manos, yo te voy a santificar, que te postra todos los días porque estás insultando a la persona a la que dices amar, que aunque no la ves, la esperas, y esa es la famosa fe, el creer lo que no se ve, pero se espera. Hebreos, eh, que cuando tú estás hablando solamente de tus circunstancias en redes sociales, con tus hermanos cristianos, con la gente común y corriente, la que no cree en Dios, o la que dice que cree en Dios pero nunca vive la vida cristiana, como según tú la vives, entonces estás adorando a tus circunstancias, no estás adorando al Dios de tus circunstancias, al Dios que te puso ahí, que te está santificando y que le debes estar agradeciendo porque te tiene en angustia, porque te tiene en debilidad, porque cuando lees la Biblia con los ojos cristianos, a Pablo le ruega por un aguijón en la carne y Dios le dice, no lo voy a quitar. Y entonces, bástate mi gracia. Entonces él dice, yo prefiero entonces mi debilidad porque ahí está la fortaleza de Dios, ahí se fortalece Dios. Y yo quiero que Dios sea manifiesto en todo. Y entonces por eso él dice, gozaos, Filipenses. Repito, gozaos. Y él lo escribe en un cepo, en una cárcel. Y él está en circunstancias muy, muy complicadas, no nada más oyendo gente martirizando a sus hijos, no oyendo perros martirizados, no oyendo
no recibiendo mensajes de vecinos que te insultan, no recibiendo vandalismo en tu casa, no quedándote sin empleo, no teniendo no dinero, no pudiendo cumplir con todas las cosas que quieres hacer, que quieres ser un varón de Dios, que sea un varón que se presente frente a su hija como un varón responsable, con dinero, con fluidez, con capacidad y demás. Cada que te paras frente a Dios te das cuenta que estás hablando con el Rey de Reyes y Señor de Señores y que te duele. Pero el problema es que tú no, cuando estás en el mundo, tú tendrías que hacer lo que Pablo. Gozaos, gozaos. Os lo repito, gozaos. La carne duele, o sea, la carne nos duele. Pero aún Jesús dijo, Padre, tú te vas a glorificar con mi cruz. Y se lo repite, le dice, yo me voy a glorificar en ti otra vez. Me he glorificado y me glorificaré otra vez. O sea, la cruz, el peor evento que le puede ocurrir a Dios, a Dios Jesús, que no te puede ocurrir a ti, que no me puede ocurrir a mí, porque no es el peor evento. Si tú mueres en la cruz, yo creo que hasta es un alivio, ¿no? Alguien dice, John MacArthur dice en un video, híjole, ¿estaré preparado para la estaca? Yo dije, yo sí. ¿Por qué? Porque después de la estaca ya estás con Dios. O sea, ya se acabó el tragarte todos los días. Lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y tener que estar esperando un día más, un día más, un día más. Pero tú tendrías que decir, pero yo estoy con Dios, yo tengo a Dios, yo vivo con Dios, yo convivo con Dios, yo platico con Dios. Dios está en control de esto que me está pasando. Dios sabe lo que necesito, Dios sabe lo que me espera, Dios sabe lo que... Y recordar las promesas. Ayer subía yo en Facebook. Tú reconoces las promesas de Dios con el Israel de hoy. O sea, el Israel de hoy no está en las manos de Dios en términos de cómo estuvo en el Antiguo Testamento. No son el pueblo de Dios. Lo diga quien lo diga y lo crea quien lo crea, no es cierto. Y hay canales de YouTube que siguen subiendo y es que el pueblo de Dios está con Israel y Israel. Y no, no es cierto, no es cierto. El pacto se rompió con el pueblo de Israel. Israel hoy es más impío que nunca. O sea, Tel Aviv, que fue por donde entraron los de Hamas, fue, estaban celebrando una fiesta pagana, de borrachera, de orgía y demás. Estaban en un festival que se llama Nova. Para el occidental que no conoce a Dios y que no ha leído la Biblia, pues dice, sí, ellos eran inocentes, no estaban haciendo nada malo. No, perdón. Si de verdad ellos fueran el pueblo de Dios, si ellos estuvieran en esas orgías, tenía todo el derecho Dios en ese momento de cocinarlos, o sea, de freírlos, ¿no? Sin embargo, Dios sigue preservando a ese pueblo porque Él tiene una promesa con Abraham, Isaac y Jacob, y ahí siguen, ¿no? Y ese pueblo no tiene derecho a la tierra que está tratando de conquistar y dominar, como es Palestina, como es Gaza, como es Jordania, sino simplemente llegaron, los impusieron en 1948 y les dijeron, ahora te lo soplas y te aguantas. Y ellos dijeron, pues según la Biblia, esta es nuestra tierra, Líbano, Gaza, Cisjordania y demás. Puedes leerla en geografía, cuáles son las zonas que ahorita están en otros pueblos y que están tomadas por musulmanes. Pero sin embargo Dios está cumpliendo sus promesas con ellos, los está preservando, está dejando a ese pueblo que lo ha dejado y que tú puedes ver en los documentales, cómo es que salen ahora diciendo que son la capital de lo queer, Tel Aviv, y que ahí vive gente transgénero, y etcétera, etcétera, y que hay muchas cosas que Dios abomina, porque lo dice en su ley. O sea, si tú revisas, yo te acabo de citar Éxodo 32, 31, 32, tú regrésate a Éxodo 20 y léete todos esos 12 capítulos y vas a ver que Dios abomina todo lo que están haciendo. Y si en realidad fueran el pueblo de Dios, Dios les haría lo que le hizo a los hijos de Aarón. ¿Qué les hizo? Los quemó. Los quemó, estaban paraditos y los fundió porque fueron a ofrecerle fuego extraño. Ahora, ese Dios está protegiéndolos preservándolos porque Él está en juego, porque su nombre está en juego.
¿no? Porque su nombre está en juego, no porque el pueblo se lo merezca. Entonces por eso subí en el canal, perdón, en el Face, a Esaú aborrecía, a Jacob amé. Porque si tú ves ese Israel de hoy día, que además está haciendo un genocidio en Gaza y Cisjordania, que está haciendo un genocidio con el pueblo palestino, pues tú dices, no inventes, ¿qué tienen de salvables? O sea, ¿qué tienen de pueblo de Dios? Y es peor porque ellos negaron a Jesucristo. Tú puedes leerlo en el Nuevo Testamento cuando dicen, crucifícalo, Él se hizo Dios, Él se hizo el Hijo de Dios, crucifícalo. Y cuando les dice, ¿su sangre de quién? No, su sangre es de nosotros, o sea, échanosla, vacíalo en nosotros y en nuestros hijos. O sea, ese pueblo negó a Jesucristo y ese pueblo a los cristianos que somos cristianos bíblicos, a los que somos cristianos en Cristo Jesús, nos odian, nos odian, o sea, y léelo en las cartas de Pablo, o sea, Pablo, perdón, en Hechos, Pablo iba a predicar, ahí se iba un grupo de judíos sobre él, Pablo se cambiaba de lugar, hay otro grupito de judíos, o sea, los judíos no soportan al cristiano que no cree en ese Jesús que no era Dios, que no era el Hijo de Dios, que era un profeta, que fue venido ellos creen que él fue venido de un incesto de María, de un incesto, sí, bueno, de una relación fuera de matrimonio con un soldado romano. Y el mismo Islam también lo cree. Y no creen en Jesús. Pero ellos siguen diciendo que son el pueblo de Dios, cuando el mismo Dios dijo que el pacto gentil era el nuevo pacto, que es el nuevo pacto de gracia. No implica que un judío no se convierta. Para ir cerrando, porque esto nunca termina. Eh, eh, como creyentes, los que no somos pastores, no dependamos de nuestras circunstancias, porque eso es adorar a otro Dios, y eso es tener un becerro de oro. Si, si queremos honrar a Dios, y lo estoy diciendo por mí, debemos decir, está en control. Alabado sea, gloria a Él, y ojalá les dé la salvación, porque lejos de todo lo que están haciendo, se están acumulando pecado sobre pecado sobre pecado. Y no ser egoístas, siempre que podamos decirle a alguien cómo a través del Espíritu Santo puede llegar a conocer al Dios verdadero, a Jesús Cristo nuestro Señor, a su Padre y a Él, al Espíritu Santo. Lo hagamos. Y no dejemos a la gente en incredulidad. Y no hagamos lo que hacen hoy los posmodernos y algunos que es que cristianos. Oyen a la gente decir barbaridades de Dios y les dicen que sí, que está bien, mientras no se metan con ellos. No, tenemos que decirles, ¿quieres conocer a Dios? ¿Quieres saber si estás hablando con Dios? ¿Quieres saber si estás hablando con el verdadero Dios? Si estás teniendo la verdadera conexión con el Dios verdadero. Porque Satanás se puede vestir del ángel de luz que quieras. Hay charlatanes en el internet que da gusto. Hay charlatanes en el internet que te dicen que tienes que vibrar. Hay charlatanes de todo esto. Y como cristianos, dejar de quejarnos de nuestras circunstancias.
Y que si Dios hace un infierno a nuestro alrededor, pues es su propósito. Él sabe para qué o por qué. Y Él sabe por qué no nos da la paz que nosotros queremos aquí. Él sabe que a lo mejor es como para que cuando nos lleve no estemos extrañando nada en la tierra, ¿no? Por ejemplo, si mi hija fuera conversa y mi hija viviera aquí y mi hija, yo la estuviera discipulando y la estuviera cristianizando y demás, puf, morirme a la mitad de eso, pues sí me dolería mucho. Pero tampoco, o sea, mi hija no es cristiana, mi hija no cree en Dios, no hay nada que me tenga que atar a la tierra como para volverme loco. Más sabiendo que Dios, sus míes, no necesariamente soy yo. Yo lo único que tengo que esperar es que de verdad Él me lleve a su cielo, que cuando yo me pare enfrente de Él, mi justificación no sea otra que esté parado antes que yo en ese cielo, mi Señor Jesucristo, y que le diga a su Padre, permítele pasar, porque está vestido con mis vestiduras, porque Él creyó en mí, no por lo bueno que fue, ni por lo bueno que hizo, ni por lo justo que se comportó, ni por todas las veces que leyó su Biblia, ni todas las veces que oró a mí, ni las veces que lloró. Creyó que yo lo que hice fue perfecto. Depositó su confianza en mí y no en sus circunstancias. No hizo ídolos de su dinero, de su fama, de su prestigio, de sus talentos. Simplemente esperó en mí y se afligía cuando pecaba porque sabía que yo soy santo, santo, santo. Y trató, arañó cumplir los mandamientos, pero nunca los pudo cumplir completamente. Pero Padre, yo morí por Él. Yo viví la vida perfecta por Él. Él creyó en mí. Tú me lo entregaste. Él estaba en la cruz. Sus pecados estaban en la cruz. Él murió y resucitó en esa cruz conmigo. Tú me lo diste desde antes de la fundación del mundo. Tú lo has amado. Yo oré por Él. Juan lo testificó en Juan 17. Y seguramente, si así es, y Dios me da la oportunidad de estar a su lado y abrazarlo, abrazar a la génesis del amor, a la génesis de la honestidad, a la génesis de la justicia, a la génesis de la vida perfecta. Entonces yo voy a poder ver a esos perritos y esos gatitos y a esa naturaleza que nosotros nos hemos dedicado a maldecir, a sojuzgar, a maltratar, a herir. La voy a ver conmigo en esa nueva naturaleza. Y voy a ver las promesas que dicen en la Biblia de que el león y la osa y la vaca y el niño y la víbora van a estar juntas. No hagamos también becerros de oro en la tierra. Sé que la carne es muy maldita y sé que no nos deja decir no a todo, porque oímos e interpretamos, sentimos e interpretamos, olemos e interpretamos, vemos e interpretamos. Tratemos siempre de decir Dios está en control, Dios está en control, Dios está en control. Y que nos dé el regalo de ver a más gente conversa, creyendo en Él, amándolo a Él, entregándose a Él, viviendo para Él y no para sus circunstancias. Para que podamos no ser piedra de tropiezo. Porque si la gente nos ve con cara chueca y con tristeza y con coraje, no van a creer en nuestro Dios. Tampoco se trata de hacer la cara optimista de los cristianos de YouTube, pero sí reflejar que creemos en el Dios de amor, de paz, de paciencia, de longanimidad, de fe, de mansedumbre, pero por sobre todo el Dios de amor, porque todas las demás cosas pasarán, pero el amor nunca pasa. Luz y Sal, Dios te bendiga, hija. Ojalá un día Dios me dé
el gozo, el privilegio, el gusto de verte leyendo la Biblia. No sé por qué siempre digo que vas a estar leyendo Juan, pero creo que me vas a estar pidiendo leerte Juan 3:16. Luz y sal.